practicar eso que se llama democracia en el sentido clásico. Ahora bien, este es un planteamiento general. Lo que está pasando actualmente es que hay digamos, una acentuación de la autocracia que ya está consolidada. Algunas veces los críticos nuestros nos acusan de que nosotros le llamamos dictadura, pero realmente nosotros nunca le hemos llamado, yo nunca le he llamado dictadura así directamente. He dicho que tiene una deriva dictatorial, eso sí puede ser, pero todavía no, porque la persona que está en el Ejecutivo actualmente fue electo democráticamente. Entonces no se puede decir de jure que es una dictadura. Si uno quisiera una frase así sentenciosa, de esas que le gusta pues a los medios de comunicación y a las plataformas, hay que decir que El Salvador tiene una democracia de jure y una autocracia de facto. Es decir, que de jure las personas, según el derecho, fueron a votar porque ese es el sistema, eligieron a un presidente, pero ya en el desenvolvimiento de hecho, o sea, de facto, ya en la praxis, no en el principio de jure que lo posiciona, eso adquiere unas características autocráticas. Y ahora, la persona que está en el Ejecutivo, al entrar pues, en el proceso electoral como candidato, entonces acentúa, ¿verdad?, esta forma autocrática. Autocrática se dice en las características fundamentales porque es solo una persona la que está tomando las decisiones, y si tiene diputados que son de su partido, ellos no le discuten nada. Si tiene magistrados, ellos no le discuten nada. Si tiene policías, no le discuten nada. Si tiene militares, no le discuten nada. A eso se le llama una autocracia. Autocracia se llama porque el principio es monocrático, no monárquico, porque la monarquía es del antiguo régimen. Es decir, de cuando habían reyes, pero actualmente en El Salvador nunca hemos tenido un rey, por tanto no se puede establecer la diferencia entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Eso no, para nosotros no aplica, pero sí aplica la autocracia, es decir, el principio monocrático en el que se puede notar efectivamente que una persona o un grupo muy limitado de personas están tomando las decisiones. Entonces, en ese sentido, sí, bueno, se puede decir, El Salvador es una democracia de jure y una autocracia de facto. De la democracia discuten mucho la forma representativa. Es que en la forma representativa hay como una especie de traición, digamos. O sea que el que ha sido electo para un cargo, ya sea presidente, diputado, ministro, etcétera, él sabe que se debe al voto popular, según el sistema, el régimen político que esté determinado en una sociedad, como en el nuestro, que es democrático, representativo y republicano. Son las tres características que se le da en la Constitución al inicio, en los primeros artículos. Entonces, usted y yo votamos por una persona. Entonces, esta persona, cuando ya está en el poder, él mantiene el discurso del marketing político, del neuromarketing, de decir que él es representante suyo y mío, pero nosotros dos estamos notando que él está haciendo cosas a las cuales no lo hemos delegado, está haciendo cosas que incluso son contrarias a lo que nosotros pensamos. Entonces hay una especie de traición en la representación. Por eso es que Montesquieu decía que la representación no existe en sentido estricto. O sea, usted no le puede decir a uno de sus muchachos que trabaja aquí, vaya a decirle a mi esposa que yo la amo. Él puede ir de facto y decirle, pero su esposa va a entender que no es el muchacho que le está diciendo que la ama, sino usted. Pero lo mejor es que usted se lo diga, es lo más correcto. Entonces, las formas representativas en la democracia tienen ese problema, porque la democracia no es perfecta. De hecho, el oficialismo no usa en su lenguaje de marketing la palabra democracia, si usted se ha fijado, no. Ellos omiten la palabra democracia y utilizan la categoría pueblo, porque la categoría pueblo es más romántica, endulza más los oídos. Claro que si un analista político, un teórico de la política se pone a analizar qué es lo que entienden ellos por pueblo, ¿verdad? O qué entendemos nosotros por pueblo. Para mí pueblo no es solo el votante. Para mí como académico pueblo es el ciudadano, o sea, el que tiene un número de DUI y tiene derechos y obligaciones. Pero ellos la categoría pueblo la utilizan en un modo romántico, diciendo, no, es que hay una mayoría que nos apoya. No, espérate, pero los que votan por vos nunca han sido una mayoría en este país. O sea, los votantes tuyos sí te apoyan. Entonces, aquí se discute primero pues el tema de la representación, ¿verdad?
Segundo, el tema del poder económico, no, pero esto es de este gobierno y de cualquier gobierno del mundo y de cualquier régimen político, el que tiene los medios de producción, o sea, el dueño de los medios de producción es el que pone la agenda. Entonces, el que está como representante político, es decir, en el régimen político, debe obligatoriamente sentarse con quien tiene los medios de producción, o sea, con quien tiene el dinero. Ahora bien, hay regímenes en los cuales el gobierno político se impone sobre el régimen y lo obliga. Vaya, por ejemplo, hay sociedades en las cuales, por ejemplo, en Europa se le impone a los bancos que tengan proyección social. Es decir, tienen unas ganancias exorbitantes, pero el Estado los obliga a que ayuden a las clases más desposeídas, por ley, etcétera. Entonces, el tema oligárquico en El Salvador, o digamos de los grupos empresariales, siempre está ahí, y están callados, y cuando están callados es por algo, es que están a gusto. Es decir, nadie los está tocando. Ahora, si él quiere entrar o no a esos grupos, yo, en lo personal, a mí no me genera un interés especial desde el punto de vista del efecto que eso pueda tener en la estabilidad social. Es decir, que aumente un oligarca o disminuya un oligarca, nosotros, ¿en qué nos...? O sea, ellos son los dueños de los bancos, ellos son los dueños de la industria, de todo. Entonces, no hay gobierno que pueda hacer algo si esos señores le bloquean. Entonces, lo que puede hacer un presidente es buscar un grupo empresarial que le favorezca. Eso sí es lógico. Y puede ser que haya otro grupo empresarial que no sería malo, fíjese bien, para generar una dialéctica a ese nivel, bueno, ahí entre comillas la dialéctica, pero digamos que hubieran intereses como para equilibrar el desarrollo del país, pero se está demostrado, y los historiadores lo saben, que la oligarquía salvadoreña yo le llamo bastante primitiva, no es progresista. Y eso es obvio, pues el sistema de transporte del Salvador es primitivo, ¿verdad? El sistema, digamos, educativo salvadoreño pues está olvidado, el sistema agrícola, es decir, la producción agrícola. Entonces, pues eso sí puede ser una tendencia que se puede verificar, lo que usted me está diciendo, pero lo más importante es el principio, es decir, que los grupos empresariales son los que toman muchas decisiones en los gobiernos. Y eso sí es bastante claro, digamos. Okay. Voy a hacer una pausa después del corte. Que yo tengo en mi página formal, en el blog, una intervención que se titula una nota, dudas razonables de un ciudadano respecto de la reelección del presidente de la República de El Salvador. Y uno de los rotativos de aquí del país, de los más grandes, también la publicó con otro título, pero es el mismo contenido. Entonces yo ya di mi posicionamiento respecto de la reelección, pero como habían algunas personas que estaban preguntando sobre eso, realmente la Constitución en su mayor parte tiene un articulado que la prohíbe, excepto el artículo 152, que es como ambiguo, realmente es ambiguo, es decir, debería revisarse ese 152. Y lo que hipotizan los constitucionalistas es que haya una revisión completa de la Constitución, que ya está hecha, solo falta que la aprueben o no, porque no la han discutido con el pueblo tampoco. Pero ciertamente en el artículo 75, en el inciso 4, dice que pierden los derechos de ciudadanos los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuidad del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a este fin. Por consiguiente, este no es el momento para que renuncie un presidente que está proponiendo la reelección, porque si renuncia, podría ser procesado si ganara, digamos, una posición contraria a la que él está. Entonces, lo más lógico es mantengámonos aquí en el poder político para poder protegernos de ese artículo 75 y de otros artículos. Entonces, el problema que se genera en este caso es que ya no se está buscando el bien político de la sociedad, sino que el cuidarse de un problema judicial. Y el otro que citaban aquí los comentaristas es el artículo 87. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, o sea que su pregunta aquí se responde, el pueblo sí sigue teniendo derecho. Incluso el pueblo del marketing del que ellos están hablando, ese pueblo puede tomar otras decisiones y que es muy importante que se ventilen públicamente, en el sentido de que probablemente las personas dicen, sí, el presidente pues está haciendo bien las cosas, le vamos a dar el voto, pero puede haber un problema. De hecho, ya se preveía una catástrofe en la parte municipal y por eso la reducción,
pero la reducción de municipios también conlleva un peligro. Si tú reduces la cantidad de municipios, puede ser que el disenso y la oposición cojan una buena parte. Si todo se lleva en orden, si no hay fraude electoral, podría haber una pérdida grande en ese bloque municipal. Porque la gente siempre va a buscar poner su punto de vista. Y donde sí hay un peligro serio para el régimen actual, perdón, para el gobierno actual, es en las diputaciones. Es decir, por eso lo han concentrado mucho pues, en la capital. Pero y termino, el artículo 87, se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección para el solo objeto de restablecer el orden constitucional. Es decir, cuando se quiebra ese orden, o sea, cuando se quita las tres características, que este orden constitucional es democrático, republicano y representativo, si falla esas tres, el pueblo puede restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno, es bien claro eso, o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. Suficientemente contentos, una parte de la población, tanto los que están inscritos en la oposición, que es orgánica, y los que estamos inscritos, y ahí es donde yo me veo, en el disenso, es decir, el que no somos parte de ningún partido, pero tenemos el derecho como ciudadanos a disentir por razones sustentadas, no se revisa la historia. Entonces el problema que vemos nosotros es que no estamos totalmente contentos con el gobierno actual, pero no se ve con claridad cuál es la alternativa. Ese es, digamos, que es el cual la parroquia del Calvario ha tenido mucho realce, porque se retiraron las ventas. Y eso lo ha hecho pues el gobierno actual, ¿verdad? Supongo que por medio del municipio. Luego que se quitaron las ventas, muchas personas estuvieron de acuerdo sobre todo los que son favorables al régimen, incluso fueron a ver cuando la iglesia del Calvario fue iluminada. Sí. Bueno, que ahí habría que saber si la iluminó la iglesia católica, si fue la parroquia o si fue el gobierno o el municipio, que fue quien pagó eso para estar la iluminación. Hasta ahí pues no se le veía dificultad. La dificultad vino con el video, porque el video relata una escena del Apocalipsis, del capítulo 6 del Apocalipsis, donde aparecen, en este caso, 4 caballeros. El primero que va en un caballo blanco y que, aunque no dice precisamente el texto, podría ser Jesucristo, y en algunas películas de Hollywood efectivamente lo ponen como el demonio. Y en segundo lugar, un caballo rojo que se refiere a la guerra, un caballo negro que se refiere al hambre, y el cuarto, el caballo es verde, que se refiere a la peste y se asocia a la muerte. Entonces esta escena, quiera sí o no, es bastante fuerte. Para los que sabemos de los estudios bíblicos, digamos, son de las escenas en las cuales pues son bastante. Pero mire, yo leyendo, si nosotros queremos ser más precisos, para que hubiera un acto de desagravio en esa iglesia, y si los fieles quisieran pedirlo, primero hay que saber si efectivamente se da el sacrilegio. El sacrilegio se puede dar en lugares, personas y objetos religiosos, pero las autoridades de CIFCO, así está, ¿verdad?, el comunicado de prensa, ofrecen disculpas. Las autoridades de CIFCO ofrecen sus sinceras disculpas a la comunidad y a los líderes de la Iglesia Católica por las molestias que pudieron causar algunas tomas del video promocional para la siguiente Feria del Terror. Aunque esas tomas son comunes en Hollywood, dicen que los salvadoreños han visto muchas veces en el cine y en la televisión, entendemos que pudieron causar molestias en algunas personas, y eso fue lo que sucedió. O sea que la profanación se da cuando tú haces un acto profano en un ambiente religioso. Ahí el problema de la toma es que sí se ven todos estos caballeros representados del Apocalipsis, pero en algún momento se ve como el interno del templo, ¿verdad? Porque el párroco explicó claramente que había sido en el atrio, pero el video ya fue retirado. O sea, tal vez una profanación se podría decir en el sentido de que hay un uso profano de lo religioso. Ahora bien, sacrilegio es una cosa más compleja. El sacrilegio es cuando quien profana lo hace con intención de dañar la institución. Pero como hay un elemento de descargo, que es la disculpa, entonces es muy difícil decir que ha habido un sacrilegio, ¿verdad? Pero sí profanación. Pero le quiero decir yo que esto lo determinan tanto los canonistas
como los liturgos. Son dos categorías en la Iglesia Católica que son los que dilucidan estas cosas. Los del derecho canónico, los abogados del derecho canónico y los que saben de liturgia, ¿verdad? Son los que mayormente pueden precisar qué es lo que sucedió. Ahora bien, esto se da en un contexto en el cual pues, se veía pues, un ambiente armonioso entre las autoridades, ¿verdad?, locales de ahí, del Calvario. Sí, el dato más eclatante ahí es que no ha sido la jerarquía la que tomó la iniciativa, sino que ha sido la presión de las bases católicas, de los fieles laicos, los que han presionado. Y a raíz de esa presión es que ha venido, pues, digamos, el planteamiento, el principio, digamos, el poder político ofusca al principio evangélico. Eso es lo que pasa en el fondo. Lo repito, lo que puede suceder es que el poder político ofusque al principio evangélico. Si usted se posiciona como pastor en el principio evangélico, no tiene ninguna duda. Antes de tomar una decisión, va y revisa el libro cuarto y el libro sexto del derecho canónico antes de tomar esa decisión y le pregunta a su ordinario, o sea, al obispo, mire, ¿usted está de acuerdo? Entonces fírmeme aquí esta nota, ¿verdad? Sí, pues sí, porque como aquí en el ambiente político es bien delicado. Entonces, mire, aquí está firmado, si no fui yo, ¿verdad? Y los fieles todavía, ellos tienen su opinión y son acertadas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas que estaba ahí diciendo, es correcto. Entonces nosotros como pastores, yo por eso puse esos textos, porque me parece a mí que son los textos, hay más, ¿verdad? Pero esto, por ejemplo, esta que dice Jesucristo en Mateo 20, 25, 27. Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes, sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será vuestro servidor, vuestro esclavo, dicen otras traducciones. O sea que la clave está en servir a las personas. Cuando uno tiene dudas acerca de favorecer a un poder político, económico, estas dudas son letales para el movimiento cristiano. Nosotros debemos estar siempre de la parte de los más necesitados. Y claro, podemos dialogar con las instituciones políticas, pero en ningún momento, como dice aquí Lucas 4, 5, 6, en ningún momento nos vamos a arrodillar. Nosotros somos seguidores de Jesucristo, no somos seguidores ni de Caifás ni de Pilato, y eso hay que repetirlo las veces que sea necesario. Por tanto, los pastores evangélicos y católicos estamos llamados todos los días a convertirnos y además a recuperar nuestra identidad y a no ceder a seducciones del maligno en ninguna de sus formas. Hay ocasiones en la historia, y no es la primera, en que el poder político ofusca al principio evangélico. Es decir, que el poder político le dobla el brazo a la iglesia, pues, dicho así. La iglesia es una de las expresiones del evangelio, no es la única. Vaya, yo le hablé en otro programa y en estas condiciones tengo que escribir el artículo que ya lo tengo preparado, pero no reportado. Usted sabe que en 1935 Maximiliano Hernández Martínez se religió la primera vez. Maximiliano Hernández Martínez. O sea, que esto que estamos viendo no es nuevo. Entonces, dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema que estamos desarrollando del Calvario? Como no, sí tiene que ver, pero en otro tiempo. Fíjate que quien le hizo el panegírico a Maximiliano Hernández Martínez fue el obispo de Monseñor Dueñas y Argumedo, a la sazón, obispo de San Miguel en la época. Un panegírico. Cuando Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad?, tenía su pensamiento esotérico, ¿verdad?, que no era precisamente católico. Cuando Maximiliano Hernández Martínez había dado golpe de Estado, había liderado pues la masacre, ¿verdad?, de los campesinos, por supuesto después, como ha demostrado Lara Martínez y Otto Burgos, los dos doctores, que también tuvo una política de desagravio en el sentido de que promovió la cultura, o como dice Roque, ¿verdad? Roque Dalton, no me recuerdo la frase específica, pero dice, hablando de los sobrevivientes de la masacre del 32, por lo menos, dice, los sobrevivientes van a tener tierra, dice. Es irónico. Es decir, mató a otros, pero a los sobrevivientes les va a dar tierra para que no estén reclamando la muerte de los asesinados. Eso es lo que quería decir el poeta. Así también nosotros podemos ver que Monseñor Dueñas y Argumedo en 1935 dice que
Maximiliano Hernández Martínez es un gran católico muy devoto, que es el nuevo Moisés, utilizando la frase que utilizó en el siglo IV otro obispo para congraciarse con los emperadores romanos. La misma historia, copiada. Entonces nosotros, estudiando la historia, no estamos obligados a reproducir esa sumisión, ¿verdad?, que puede tener, digamos, algún beneficio en el caso de Eusebio de Cesarea, al que me estoy refiriendo, en la historia eclesiástica y en la Vita Constantini. En esos dos libros él hace alusiones favorables al emperador Constantino. Y lo hace para que el emperador no siga matando a los cristianos. Este es el gran error de estos eclesiásticos, que por obtener un beneficio que en sí mismo es bueno, toleran una injusticia. Entonces no se puede justificar, ¿verdad?, unos medios para lograr unos fines. Que hay mucha ingenuidad, o sea, esa presunción viene del maligno, el decir, ¿verdad?, dejemos que la jerarquía haga porque ellos saben lo que están haciendo. No, esa presunción es un susurro del maligno. La Iglesia debe seguir los pasos del Papa Francisco, que está pidiendo la sinodalidad. Es decir, que los jerarcas se sienten con su pueblo e incluso no solo con su pueblo, sino con otros que son contrarios a nuestros principios, a dialogar. Eso es lo que está pidiendo el Papa. Lo que pasa es que aquí hay mucha esquizofrenia eclesiástica, en el sentido de que se dice una cosa, pero se practica otra. Esto no es nuevo, por supuesto, pero en estos casos sí es necesario. Es decir, no hay que estar esperando la protesta del pueblo para corregir las cosas, sino que hay que aferrarse al principio evangélico. Es decir, hay que ser fiel al Evangelio de Jesucristo para no tener que estar pidiendo disculpas inútiles, ¿verdad?, en la historia. Entonces, quiero cerrar lo de Dueñas y Argumedo. Entonces, por favor. Si Eusebio de Cesarea quería evitar la matanza de los cristianos, y era un hecho real, estaban matando cristianos, lo logra, pero se le arrodilla al poder político de los emperadores romanos. En el caso de Dueñas y Argumedo, leyendo yo el panegírico que le hace a Martínez en la primera reelección, Dueñas y Argumedo le agradece por detener el avance del comunismo, que en su interpretación de Dueñas y Argumedo era algo pues negativo para El Salvador en ese momento, en 1935. Entonces le dice, usted le agradecemos porque ha detenido la peste del comunismo, pero también tiene que arrodillársele al poder político. Entonces no queremos ver nosotros ya más eso, es decir, que por lograr un beneficio material, por lograr un beneficio específico en la Iglesia, en los fieles de la Iglesia, tengamos que arrodillar toda la institución al poder político y económico. Eso no forma parte del movimiento cristiano, eso es una desviación de las formas eclesiásticas en la historia de la humanidad. Yo les voy a ser muy honesto, yo en esto me declaro eyacuriano, es decir, yo sigo mucho el principio de realidad histórica. Es decir, que hable la realidad histórica, no que hable el spot publicitario, no que hable el neuromarketing, no, que hable la realidad. Ayer fui, no pude traer el whisky, pero lo quería traer, como la otra vez que traje una los whiskyles. Fui donde la señora y le dije, ¿a cómo tienen los whiskyles? A 75 centavos, me dijo, un whisky. Que usted puede sembrar ese whisky en el patio de una casa y eso le tira una cantidad de whisky, le da de producción. Entonces hay que, en lo que a mí respecta, considero que el principio de realidad histórica es muy importante. O sea, no dejarse llevar en la era digital es muy común que troles, que TikToker, que toda esta gente se ponen de acuerdo, se sincronizan para atacar a una persona o posicionar una idea, pero eso ya lo sabemos, ¿verdad? Eso ya nosotros lo sabemos, pero no toda la gente maneja el nivel crítico. Entonces se dejan llevar por afectos políticos. Entonces, lo que ha pasado en El Salvador es el primer reflujo político de la última fuerza política que hemos conocido. Y el primer reflujo es que la fuerza política Nuevas Ideas debe depurar, y ya depuró. Muchos diputados, cuando se anunció que iban a reducir el número de diputados, todos esos diputados han aplaudido, incluso los que están fuera o van a estar fuera. Entonces eso es una ingenuidad. Es decir, ¿cómo vas a aplaudir algo que te perjudica a vos mismo? Entonces hay un primer reflujo ya del poder político de la última generación. Es decir, todos los despedidos, todos los encarcelados y familiares de los encarcelados injustamente, todos los que no les están pagando su salario, que llevan 2, 3, 4 meses de atraso en las alcaldías, esa gente se lo va a pensar. Y estoy seguro de que una buena parte de la clase media que otorgó con mucho empatía su voto
en una de las votaciones pasadas, esta vez no lo va a hacer. En ese sentido, se va a ir imponiendo un realismo, porque los partidos políticos no vienen del empíreo, no vienen de una realidad divina, ¿no? Son tan humanos como los otros partidos y por tanto están sujetos a las leyes a que han sido sometidos los partidos anteriores. Y hoy se ha